Descubrimos que nuestra hija había sido cambiada al nacer y cuando intentamos conocerla descubrimos algo aún peor. Nuestra hija Sofía necesitaba unos análisis de sangre de rutina antes de una cirugía menor cuando tenía 10 años. El doctor nos llamó a su consultorio y nos dijo que había un problema con los resultados. Su tipo de sangre era O negativo, pero mi esposo y yo somos A positivo, lo cual, según dijo, era genéticamente imposible. Hicimos una prueba de ADN y Sofía no estaba biológicamente relacionada con ninguno de los dos. El hospital admitió que debió haber un intercambio y nos dio la información de contacto de la otra familia. El nombre de nuestra hija biológica era Ana. Esa noche vi dormir a Sofía y no podía dejar de llorar porque la amaba exactamente igual que antes. Mi esposo y yo decidimos no decirle nada todavía porque no queríamos asustarla. Necesitábamos encontrar a Ana. Llamé a la otra familia y contestó una mujer. Hola. Creo que hubo un terrible error en el hospital donde nacieron nuestras hijas, le dije. Hubo un largo silencio. Necesitamos tiempo para procesar esto, dijo finalmente. Yo te llamo. Pasó una semana sin ninguna llamada. Yo seguía imaginando a ambas niñas en nuestras vidas, viéndolas convertirse en mejores amigas y celebrando cumpleaños juntas. No estaba tratando de reemplazar a Sofía ni de quitarle a Ana a su familia. Solo quería conocer a mi hija biológica. Volví a llamar. Sé que esto es abrumador, pero solo queremos conocer a Ana. Podemos resolver todo lo demás juntas. Ella suspiró. Todavía estamos pensando cómo manejar esto. Necesitamos más tiempo. Le pregunté qué había que pensar si Ana era mi hija. Dijo que era complicado. Pasaron otras 2 semanas y yo llamaba cada pocos días. Ahora no es un buen momento, seguía diciendo. Estamos lidiando con algunos asuntos familiares y Ana está pasando por mucho en este momento. Le pregunté si Ana estaba bien. No puedo entrar en detalles ahora, pero te contactaremos cuando las cosas se calmen. Una mañana, Sofía me preguntó por qué me veía triste y le dije que todo estaba bien. Un día, mientras yo lloraba, mi esposo me quitó el teléfono. Oye, tenemos todo el derecho de conocer a nuestra hija y no vamos a esperar para siempre, dijo con firmeza. Ella se puso a la defensiva. Tienen que pensar en lo que es mejor para Ana y no solo en ustedes mismos. Esto es complicado y lo están haciendo más difícil. Le quité el teléfono. Por favor, ya hemos perdido 10 años de su vida. Ella dijo que no era el momento adecuado y colgó. Sofía preguntó por qué seguía llorando, la abracé fuerte y le dije que la amaba más que a nada en el mundo. Pasó otro mes entre correos electrónicos y mensajes de texto rogándoles que lo reconsideraran. Dejé un mensaje de voz diciendo que iríamos a su casa les gustara o no. Ella respondió con un mensaje de texto diciendo está bien, que nos verían en una cafetería pero que necesitaban hablar con nosotros a solas primero. Le pedí a mi hermana Sabina que cuidara a Sofía. Llegamos a la cafetería y la otra pareja ya estaba sentada en una mesa al fondo. Los ojos de la mujer estaban rojos e hinchados y el hombre parecía no haber dormido en días. Nos sentamos e inmediatamente dije, ¿dónde está Ana? ¿Cuándo podemos verla? La mujer miró a su esposo y él bajó la mirada a la mesa. Hay algo que debemos decirles primero, dijo en voz baja. Mi esposo se inclinó hacia adelante. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto secreto? El hombre respiró hondo. Estos han sido los 2 años más difíciles de nuestras vidas. Sentí que se me oprimía el pecho. ¿Qué quieres decir con 2 años? La mujer empezó a llorar más fuerte. Debimos llamarles en cuanto supimos del intercambio, pero teníamos miedo y no sabíamos qué hacer. La voz de mi esposo se alzó. ¿Supieron del intercambio? ¿Cuándo lo supieron? El hombre dijo, hace 2 años, cuando nuestra hija necesitó análisis de sangre, igual que la suya. Ahí fue cuando nos dimos cuenta de que Ana no era biológicamente nuestra. No podía creerlo. ¿Lo han sabido por 2 años y no nos dijeron? La mujer sollozaba. Íbamos a decírselo. Queríamos hacerlo, pero entonces pasó todo y simplemente no pudimos lidiar con eso. Yo me estaba enojando cada vez más. No me importan sus excusas. ¿Dónde está Ana ahora mismo? El hombre miró a su esposa y luego a nosotros. No está aquí. No pueden verla. Mi esposo se levantó tan rápido que su silla raspó ruidosamente el suelo. Entonces llévennos con ella, ahora mismo, o llamaremos a la policía. La pareja se miró y algo pasó entre ellos que me heló la sangre. No podemos hacer eso, susurró la mujer entre lágrimas. Sentí que mis propias lágrimas comenzaban a salir. ¿Por qué no? ¿Qué pasó? ¿Está bien? La voz del hombre se quebró cuando dijo, Ana murió hace 2 años. La dejamos en el coche en un día muy caluroso. Olvidamos que estaba allí. No podía hablar. No podía respirar. Mi esposo hizo un sonido como si lo hubieran golpeado. El hombre me miró directamente. Teníamos tanto miedo de decirles esto, pero luego nos dimos cuenta de que evitarlos no era la decisión correcta, porque ustedes nos van a devolver a Sofía. Vamos a tener una segunda oportunidad. No puedo respirar y la habitación se inclina mientras la silla de mi esposo se arrastra hacia atrás. Él se lanza sobre la mesa hacia Eduardo y yo le agarro el brazo con tanta fuerza que mis uñas se clavan en su piel. Eduardo se sobresalta hacia atrás y Carla se estremece tanto que casi se cae de la silla. Mi mente sigue gritando las mismas palabras una y otra vez. Nuestra hija murió hace 2 años y nunca supimos que existía. La voz de mi esposo sale ahogada y rota cuando dice, vamos a llamar a la policía ahora mismo. Ya tiene el teléfono en la mano, temblando. Eduardo levanta ambas manos como si tratara de calmar a un animal salvaje. Dice,
Por favor, solo escuchen un minuto. Sabemos que lo que hicimos es imperdonable, pero estamos tratando de arreglarlo. Estoy temblando tanto que apenas puedo sostener mi propio teléfono. Y me oigo preguntar cómo es que darles a Sofía arregla algo si ellos mataron a nuestra hija. Siento como si las palabras salieran de la boca de otra persona. Carla grita que fue un accidente y que han estado viviendo un infierno desde que Ana murió. Solloza tan fuerte que apenas puede articular las palabras. Mi esposo les dice que están completamente locos si creen que algún tribunal les daría la custodia después de lo que le hicieron a Ana. Su voz se está volviendo más fuerte y la gente en otras mesas comienza a mirarnos. Eduardo dice que ya hablaron con abogados que les dijeron que los padres biológicos tienen derechos y que su error no borra el hecho de que Sofía es legalmente suya. Siento que voy a vomitar allí mismo sobre la mesa. Me doy cuenta de que realmente hablan en serio y que han estado planeando esto. Me levanto tan rápido que mi silla se vuelca y golpea el suelo. Les digo que nos vamos ahora mismo y que si se acercan a Sofía conseguiremos una orden de restricción. Carla me agarra la muñeca por encima de la mesa y sus dedos están fríos y húmedos por el llanto. Me ruega que entienda, que solo quieren recuperar a su hija y que merecen una segunda oportunidad después de todo lo que han pasado. Mi esposo me aleja de ella y corremos hacia la salida mientras otros clientes nos miran fijamente. Puedo oír a Carla todavía llorando detrás de nosotros y a Eduardo gritando que tendremos noticias de su abogado. Llegamos a nuestro coche en el estacionamiento y estoy hiperventilando tanto que no puedo ponerme el cinturón de seguridad. Mis manos no dejan de temblar y sigo viendo la cara de Ana aunque nunca la conocí. Mi esposo está en su teléfono llamando a su hermano, que trabaja como asistente legal en un despacho en el centro. Puedo oírlo tratar de explicar lo que acaba de pasar, pero su voz se quiebra constantemente. Pregunta cuál es nuestra posición legal y si los Lara realmente pueden hacer esto. Su hermano debe estar hablando un buen rato porque mi esposo solo se queda allí escuchando con la mandíbula cada vez más apretada. Finalmente, dice está bien y gracias y cuelga. Me dice que su hermano dice que necesitamos un abogado de derecho familiar inmediatamente, porque las reclamaciones de padres biológicos son muy complicadas. Llamo a mi hermana Sabina y apenas logro decir 3 palabras antes de romper a llorar sin poder hablar. Ella pregunta qué pasa, dónde estoy y si Sofía está bien. Logro decirle que Sofía está bien, pero que necesitamos ayuda ahora mismo. Sabina dice que viene a nuestra casa de inmediato y que se quedará todo el tiempo que la necesitemos. Dice que Sofía no puede vernos así y que necesitamos pensar qué hacer. Mi esposo mira fijamente a través del parabrisas con la mandíbula tan apretada que puedo ver los músculos saltar. Sé que está imaginando a nuestra hija biológica muriendo sola en un coche caliente mientras esa gente se olvidaba de ella. Conducimos a casa y ninguno de los dos dice una sola palabra porque no hay nada que decir que tenga sentido. Cuando entramos a la cochera, veo la bicicleta de Sofía tirada en el jardín delantero donde la dejó esta mañana. Me doy cuenta de que tenemos que entrar y fingir que todo está bien y normal. Mi esposo me aprieta la mano y dice, no vamos a entregarla, cueste lo que cueste. El coche de Sabina llega 30 minutos después y nos encuentra sentados en la mesa de la cocina mirando a la nada. Sofía está arriba haciendo su tarea y cantando con la música. No tiene idea de que todo su mundo está a punto de estallar en pedazos. Sabina nos abraza a ambos y pregunta qué pasó en la reunión. Le contamos todo mientras ella se sienta allí con la mano sobre la boca. Dice que se llevará a Sofía a su casa a dormir esta noche para que podamos decidir nuestros próximos pasos. Sofía baja las escaleras, emocionada por una pijamada inesperada con su tía, y no nota nuestros ojos rojos. Después de que se van, finalmente me derrumbo por completo en el suelo de la cocina. Mi esposo se sienta a mi lado y me abraza mientras lloro por la hija que nunca conocimos y por la hija que podríamos perder. Dice que vamos a luchar contra esto con todo lo que tenemos y que los Lara nunca se acercarán a Sofía. Pasamos la noche entera en la computadora investigando sobre derecho familiar y derechos de custodia hasta que nuestros ojos se nublan y arden. Todo lo que leemos nos asusta más porque los padres biológicos realmente tienen fundamentos legales, incluso cuando otros padres han criado al niño toda su vida. El intercambio en el hospital crea esta situación extraña y única que podría ir en cualquier dirección dependiendo del juez que nos toque. Encuentro casos donde los padres biológicos ganaron la custodia años después y casos donde perdieron. No hay una respuesta clara y eso lo empeora todo. A las 3 de la mañana me encuentro sentada en el suelo del cuarto de Sofía con su álbum de bebé abierto en mi regazo. Las páginas están llenas de fotos de su primera sonrisa, sus primeros pasos y fiestas de cumpleaños donde soplaba las velitas de los pasteles que yo horneaba. Lloro tanto que apenas puedo ver las fotos. Mi esposo me encuentra allí y se sienta a mi lado sin decir nada al principio. Pone su brazo alrededor de mis hombros y me acerca. Finalmente dice, ella es nuestra, no importa lo que diga una prueba de ADN, porque somos sus verdaderos padres en todo lo que importa. Sé que tiene razón, pero no puedo dejar de pensar en lo que un juez podría decidir. A los tribunales les importa la biología y la sangre, y los Lara tienen eso de su lado. Mi esposo toma el álbum de mis manos y lo cierra suavemente. Me dice que necesitamos dormir un poco porque tenemos la reunión con la abogada por la mañana. Lo sigo a nuestra habitación, pero no duermo nada. A la mañana siguiente nos reunimos con la licenciada Sandra Ocampo en su despacho en el centro. El edificio es viejo, con pisos que rechinan, y su oficina huele a café y papel. Tendrá unos 50 años, con el pelo canoso recogido en un moño y ojos agudos que nos observan cuidadosamente mientras hablamos.
El hermano de mi esposo la recomendó porque maneja casos complicados de derecho familiar. Nos sentamos frente a su escritorio e intento explicar todo lo que pasó, pero sigo perdiendo el hilo de lo que digo. Mi esposo toma la palabra y le cuenta sobre el intercambio en el hospital, el descubrirlo 2 años tarde y cómo los Lara admitieron que mataron a Ana. La licenciada Ocampo escucha sin interrumpir y toma notas en un bloc de hojas amarillas. Cuando terminamos, se recuesta en su silla y dice que este es uno de los casos más complicados que ha encontrado. El problema es que tenemos derechos biológicos contra paternidad establecida, y eso crea un verdadero desastre legal que podría ir en cualquier dirección. La licenciada comienza a explicar cómo funcionan los tribunales familiares e intento concentrarme en sus palabras. Dice que se supone que los tribunales priorizan el interés superior del menor por encima de todo, incluidos los derechos de los padres. Eso debería jugar a nuestro favor porque Sofía solo nos ha conocido a nosotros como sus padres. Pero luego nos advierte que la conexión biológica tiene un peso serio en las decisiones de custodia. Los Lara podrían argumentar a favor de una transición gradual de la custodia, donde Sofía se mude lentamente de nuestra casa a la de ellos durante meses o incluso años. Me siento mal al oírla describir estos escenarios donde mi hija es forzada a vivir con extraños que mataron a su última hija. Mi esposo me agarra la mano con tanta fuerza que duele. La licenciada sigue hablando de evaluaciones psicológicas, estudios de entorno familiar y nombramientos de tutores legales. Dice que debemos prepararnos para una verdadera pelea porque los Lara no se van a rendir fácilmente. Mi esposo se inclina hacia adelante y hace la pregunta que ha estado ardiendo en mi mente desde ayer. Quiere saber si el hecho de que los Lara mataran a Ana los descalifica como padres para cualquier niño. La licenciada Ocampo niega lentamente con la cabeza y dice que no es tan simple. Necesitaríamos probar negligencia criminal en la muerte de Ana e incluso así, podría no impedirles reclamar la custodia de una niña diferente. Explica que los tribunales familiares y los tribunales penales son sistemas separados con diferentes estándares. Los Lara nunca fueron acusados de ningún delito, por lo que legalmente se les considera padres aptos a pesar de lo que sucedió. La licenciada recomienda que solicitemos inmediatamente la confirmación de la custodia legal y nos preparemos para una larga batalla. Dice que puede presentar mociones de emergencia para evitar que los Lara contacten a Sofía mientras construimos nuestro caso. Alguien toca la puerta de la oficina y entra un hombre con 2 tazas de café. La licenciada nos lo presenta como su esposo Rolando, que maneja casos de defensa penal. Le pidió que se uniera a nosotros porque podría identificar posibles cargos contra los Lara. Rolando se sienta y escucha mientras la licenciada resume lo que le dijimos. Asiente y dice que dejará a un niño en un coche, resultando en muerte. Generalmente se acusa como homicidio vehicular o negligente, pero señala que ya han pasado 2 años desde que Ana murió. La prescripción del delito y la falta de una investigación policial en ese momento crean grandes problemas para la fiscalía ahora. Pregunta si sabemos cómo se registró oficialmente la muerte y admitimos que no tenemos idea. Preguntó por qué los Lara no fueron acusados cuando Ana murió si lo que hicieron fue un delito. Rolando explica que probablemente les dijeron a los doctores y a la policía que fue el síndrome de muerte súbita del lactante o alguna otra causa médica. Sin una autopsia o una investigación adecuada, el certificado de defunción simplemente mostraría causas naturales. Dice que los padres mienten sobre estas situaciones todo el tiempo porque tienen pánico de perder a sus otros hijos o ir a la cárcel. Los Lara esencialmente se salieron con la suya después de matar a nuestra hija por negligencia porque nadie hizo las preguntas correctas hace 2 años. El rostro de mi esposo se enrojece y pregunta si hay alguna forma de acusarlos ahora. Rolando dice que es posible pero difícil, porque la evidencia se degrada con el tiempo y los testigos olvidan detalles. Promete investigarlo y ver qué opciones existen. Pasamos otra hora revisando la estrategia legal y llenando papeles. La licenciada Ocampo explica sus honorarios y veo cómo el saldo de nuestra cuenta de ahorros cae casi a nada cuando mi esposo firma el cheque. Ella promete presentar las mociones de emergencia hoy mismo para evitar que los Lara contacten a Sofía mientras construimos nuestro caso. Mi esposo pregunta cuánto tiempo tomará todo este proceso de principio a fin. La licenciada nos mira con compasión y dice que las batallas de custodia pueden durar meses o años, dependiendo de cuánto luchen ambas partes. Nos advierte que nos preparemos para un maratón, no para una carrera corta. Necesitamos documentar todo sobre la vida de Sofía con nosotros, reunir testigos de solvencia moral y prepararnos para inspecciones del hogar. Los Lara estarán haciendo lo mismo para demostrar que merecen la custodia. 3 días después estoy preparando la comida para Sofía cuando suena mi teléfono con el número de la licenciada. Mis manos comienzan a temblar incluso antes de contestar. Me dice que los Lara han contratado a su propio abogado, quien acaba de enviar una carta de demanda formal. Están reclamando derechos de padres biológicos y solicitando visitas supervisadas con Sofía como primer paso hacia la custodia compartida. Tengo que sentarme porque mis piernas ya no me sostienen. Le pregunto a la licenciada si realmente pueden obligarnos a dejar que la vean. Ella dice que todavía no, pero que su abogado está amenazando con solicitar la custodia de emergencia si no cooperamos con una introducción gradual. La licenciada Ocampo ya presentó nuestra contramoción, argumentando que el bienestar psicológico de Sofía requiere estabilidad con su familia establecida. Un juez decidirá qué argumento gana en una audiencia programada para la próxima semana. Esa noche, después de que Sofía se va a la cama, mi esposo y yo discutimos en susurros en nuestra habitación. Él piensa que deberíamos decirle a Sofía lo que está sucediendo antes de la audiencia para que esté preparada.
Estoy aterrada de traumatizarla con información que es demasiado joven para procesar. Solo tiene 10 años, ¿y cómo le explicas a una niña que unos extraños quieren llevársela por motivos biológicos? Mi esposo dice que ella se enterará de todos modos y que es mejor que venga de nosotros que de un juez o un trabajador social. Empiezo a llorar de nuevo porque sé que tiene razón, pero no puedo soportar la idea de ver el miedo en sus ojos. Discutimos durante más de 1 hora hasta que finalmente llegamos a un acuerdo. Le diremos que estamos lidiando con algunos papeles legales sobre su nacimiento, pero que todo está bien y que está a salvo con nosotros. No es toda la verdad, pero tal vez sea suficiente por ahora. A la mañana siguiente, Sofía baja a desayunar y se sienta en la mesa, jugando con su cereal con la cuchara. Me mira con expresión preocupada y pregunta si todo este asunto legal es porque su tipo de sangre es diferente al nuestro. Siento un vuelco en el estómago porque me doy cuenta de que ha estado pensando en esa visita al médico durante semanas y conectando puntos que no queríamos que conectara todavía. Me siento a su lado, tomo su mano y le digo que el hospital cometió un error cuando ella nació, pero que eso no cambia nada sobre nuestra familia. Ella asiente lentamente y dice, está bien, pero puedo ver en sus ojos que sabe que no le estamos contando todo. Pregunta si todo está realmente bien y le prometo que lo estará y le doy un abrazo que dura demasiado. Mi esposo observa desde la puerta y sé que ambos estamos pensando lo mismo, que no podemos mantener este secreto por mucho más tiempo. La semana se alarga, con Sofía haciendo menos preguntas pero observándonos con más atención. La noche antes de la audiencia no puedo dormir nada y termino en el sofá con mi laptop a las 2 de la mañana. Busco casos de custodia de bebés cambiados al nacer y encuentro docenas de historias sobre familias que descubrieron errores del hospital años después. La mayoría de ellos llegaron a algún tipo de acuerdo de custodia compartida o una transición gradual que permitía a ambas familias seguir involucradas en la vida de los niños. Los padres en esos casos hablaban de honrar tanto la conexión biológica como los lazos formados a través de años de criar a un hijo. Pero ninguno de esos casos involucraba a un niño que moría porque sus padres lo olvidaron en un coche caliente. Ninguno de ellos tenía padres tratando de reemplazar a una hija muerta con la viva que nunca conocieron. Cierro mi laptop y miro la sala oscura, preguntándome cómo terminamos en una situación sin buenos ejemplos a seguir. En los juzgados a la mañana siguiente, mis manos tiemblan tanto que apenas puedo registrarme en el control de seguridad. Nos encontramos con la licenciada Ocampo en el pasillo fuera de la sala del tribunal y ella repasa lo que debemos esperar una vez más. Entonces veo a los Lara caminando hacia nosotros desde el otro extremo del pasillo. Y Carla se ve peor que en la cafetería. Su rostro está pálido y delgado, y tiene ojeras oscuras bajo los ojos, como si no hubiera dormido en semanas. Eduardo camina a su lado con la mano en su espalda, y ambos evitan mirarnos. Todos entramos en la sala y nos sentamos en lados opuestos, como si fuéramos enemigos en lugar de dos familias atrapadas en la misma pesadilla. Entra la jueza, una mujer de aspecto severo de unos 60 años con el pelo canoso recogido firmemente. Nos dice a todos que nos sentemos y comienza a leer el expediente del caso mientras todos esperamos en silencio. La licenciada Ocampo se levanta cuando la jueza le pide que presente nuestra posición. Habla sobre la vida hogareña estable de Sofía con nosotros, cómo hemos sido sus padres durante 10 años y cómo arrancarla de la única familia que conoce la traumatizaría. Luego, saca a relucir el historial de los Lara y dice que fueron criminalmente negligentes con Ana y que ese historial demuestra que no son aptos para criar a ningún niño. El abogado de los Lara objeta y dice que eso es perjudicial e irrelevante para la custodia de Sofía. Argumenta que los padres biológicos tienen derechos fundamentales y que los Lara han mostrado remordimiento y han pasado por terapia. La jueza escucha a ambas partes sin mostrar ninguna reacción en su rostro. Cuando los abogados terminan, nos mira a todos y dice que esta es claramente una situación complicada que requiere una evaluación cuidadosa antes de tomar cualquier decisión de custodia. La jueza ordena una evaluación de custodia completa que incluirá estudios del hogar de ambas familias, evaluaciones psicológicas de todos los involucrados y entrevistas con Sofía. Dice que un evaluador designado por el tribunal pasará las próximas 6 a 8 semanas recopilando información para ayudar a determinar qué es lo mejor para Sofía. Luego, emite una orden temporal que mantiene a Sofía con nosotros durante la evaluación, pero nos exige cooperar plenamente con todos los requisitos de la evaluación. El abogado de los Lara se levanta y pregunta sobre los derechos de visita durante este tiempo. La jueza niega con la cabeza y dice que no habrá visitas hasta que la evaluación esté completa y ella haya revisado los hallazgos. Carla emite un sollozo ahogado y Eduardo le rodea los hombros con el brazo. La jueza golpea su mazo, dice que se levanta la sesión y todos comienzan a recoger sus cosas. Fuera de la sala, la licenciada Ocampo explica que la evaluación de custodia tomará de 6 a 8 semanas y que el informe del evaluador básicamente determinará lo que decida la jueza. Dice que una psicóloga llamada Marcela Ponce ha sido designada para hacer la evaluación y que nos contactará en unos días para programar entrevistas y visitas al hogar. Le pregunto si tenemos que decirle la verdad a Sofía ahora, y la licenciada dice que la psicóloga casi seguramente lo requerirá, porque necesita entrevistar a Sofía y los niños pueden notar cuando los adultos ocultan cosas. Mi esposo pregunta cómo se supone que le expliquemos esto a una niña de 10 años, y la licenciada dice que Marcela nos ayudará a encontrar la manera correcta de hacerlo. Conducimos a casa en silencio y sigo pensando en la cara de Sofía cuando le digamos que unos extraños
extraños quieren quitárnosla. 3 días después estamos sentados en el consultorio de Marcela Ponce y ella no es nada de lo que esperaba. Es cálida, de voz suave, con ojos amables, y comienza diciendo que sabe lo difícil que es esta situación para todos. Explica que su trabajo es entender las necesidades emocionales y los lazos familiares de Sofía, y averiguar qué arreglo sería mejor para su desarrollo y felicidad. No está aquí para juzgar a nadie ni tomar partido, sino para abogar por lo que Sofía necesita. Luego dice algo que me oprime el pecho. Nos dice que Sofía necesitará saber la verdad sobre el intercambio en el hospital antes de que Marcela pueda entrevistarla adecuadamente, porque los niños son increíblemente perceptivos y sienten cuando los adultos les mienten. Si Sofía no sabe lo que está pasando, no podrá dar respuestas honestas sobre cómo se siente. Empiezo a llorar y Marcela me pasa un pañuelo diciendo que nos ayudará a planificar cómo decirle a Sofía de una manera que no la traumatice más de lo necesario. Marcela pasa la siguiente hora ayudándonos a decidir qué decir y cómo decirlo. Recomienda que nos centremos en el error del hospital y enfaticemos cuánto amamos a Sofía, evitando al principio los detalles sobre la muerte de Ana. Dice que debemos dejar que Sofía haga preguntas y responderlas honestamente, pero de manera apropiada para su edad. Mi esposo y yo practicamos la conversación una y otra vez en su consultorio hasta que podemos hacerlo sin derrumbarnos por completo. Marcela programa 1 hora para que le digamos a Sofía el sábado por la mañana en nuestra casa, y ella estará allí para brindar apoyo y ayudar a Sofía a procesar sus sentimientos. Conducimos a casa y me siento enferma sabiendo que tenemos 3 días hasta que tengamos que decirle a nuestra hija que todo su mundo está a punto de cambiar. El sábado por la mañana llega demasiado rápido y Marcela llega a nuestra casa a las 10. Sofía está confundida sobre por qué esta amable señora está aquí y por qué estamos todos sentados en la sala en lugar de ver caricaturas. Tomo las manos de Sofía entre las mías y le digo que necesitamos hablar de algo importante. Mi voz tiembla cuando le explico que el hospital cometió un gran error cuando ella nació y accidentalmente la cambiaron con otra bebé. Le digo que eso significa que no estamos relacionados biológicamente, pero que eso no cambia nada sobre cuánto la amamos o que somos sus verdaderos padres. El rostro de Sofía pasa por una horrible progresión de confusión, luego incredulidad y luego puro miedo. Aparta sus manos y pregunta si eso significa que no somos su verdadera mamá y papá. Su voz se vuelve aguda y entra en pánico. Y puedo verla tratando de procesar lo que esto significa para su vida. Mi esposo la atrae y la sienta en su regazo, abrazándola fuerte. Le dice que somos absolutamente sus verdaderos padres porque la hemos amado y cuidado durante 10 años y eso es lo que forma una familia. Sofía empieza a llorar y pregunta por sus padres biológicos y si la quieren de vuelta. Me obligo a mantener la calma y le digo que a ellos les gustaría conocerla algún día, pero que ahora mismo todos los adultos están tratando de averiguar qué es lo mejor para todos. No le cuento sobre la batalla por la custodia, ni las audiencias judiciales, ni el hecho de que quieren alejarla de nosotros. Marcela se inclina hacia adelante en su silla y le pregunta a Sofía con voz suave qué está sintiendo en este momento. Sofía dice que está asustada y confundida, y que no entiende por qué está pasando esto. Sofía me mira con lágrimas corriendo por su rostro y pregunta si tiene que dejarnos e irse a vivir con esas otras personas. Le agarro la mano y le prometo que eso nunca sucederá y que estamos luchando para mantener unida a nuestra familia pase lo que pase. Ella pregunta si lo prometemos, y yo digo sí, aunque sé que en realidad no puedo prometerlo porque depende de una jueza. Marcela le pregunta a Sofía cómo se siente acerca de tener padres biológicos que nunca ha conocido, y Sofía dice que no quiere conocerlos porque nosotros somos su familia y tiene miedo de que todo vaya a cambiar. Pregunta por qué la quieren si ni siquiera la criaron, y no tengo una buena respuesta para eso. Marcela le dice a Sofía que está bien sentirse asustada, confundida y enojada y que todos esos sentimientos son normales. Dice que hablarán más en las próximas semanas y que Sofía puede hacer todas las preguntas que quiera. Sofía solo llora más fuerte y esconde su rostro en el pecho de mi esposo mientras yo me quedo sentada, sintiéndome la peor madre del mundo por hacerla pasar por esto. Los días siguientes fueron horribles porque Sofía no me perdía de vista por más de unos minutos. Me seguía de habitación en habitación y seguía preguntando si todavía éramos sus verdaderos padres y si alguien podía alejarla de nosotros. Le dije una y otra vez que éramos sus padres para siempre y que nada cambiaría eso, pero podía ver que no me creía del todo. Empezó a tener pesadillas y se despertaba llorando en medio de la noche preguntando si todavía estábamos allí. Mi esposo y yo nos turnábamos para dormir en el suelo de su habitación, solo para que ella se sintiera lo suficientemente segura como para dormirse. Apenas tocaba la comida en la cena y su maestra llamó para decir que parecía distraída y ansiosa en la escuela. Marcela vino a nuestra casa 2 veces esa semana para hablar con Sofía a solas en su habitación mientras mi esposo y yo esperábamos abajo sintiéndonos impotentes. Después de la segunda visita, Marcela nos dijo que Sofía mostraba signos de duelo anticipado, lo que significaba que ya estaba lamentando la posible pérdida de nosotros, aunque todavía no había pasado nada. Dijo que esta era una respuesta normal al sentir que todo su mundo podría desaparecer y que necesitábamos seguir tranquilizándola, pero también siendo honestos sobre la situación. Pregunté cómo podíamos ser honestos sin aterrorizarla más. Y Marcela dijo que debíamos centrarnos en lo que estábamos haciendo para mantener unida a la familia, en lugar de todas las formas en que podría desmoronarse. Mi esposo llamó a la licenciada Ocampo al día siguiente y le preguntó si había algo más que pudiéramos hacer para fortalecer nuestro caso.
La licenciada dijo que deberíamos contratar a un investigador privado para indagar en los antecedentes de los Lara y encontrar cualquier cosa que pudiera demostrar que no eran aptos para criar a nadie. Mi esposo estuvo de acuerdo de inmediato y preguntó a quién recomendaba. Nos dio el nombre de Damián Ríos y dijo que era un ex detective de policía que se especializaba en casos de derecho familiar y sabía cómo encontrar información que podía decidir batallas de custodia. Llamamos a Damián esa tarde y vino a nuestra casa esa misma noche. Era un tipo grande, de unos 50 años, con cabello canoso y una forma tranquila de hablar que me hizo sentir que ya lo había visto todo. Se sentó en la mesa de nuestra cocina con un cuaderno y nos pidió que le contáramos todo lo que sabíamos sobre los Lara. Le explicamos sobre la muerte de Ana, cómo lo habían ocultado durante 2 años y ahora querían a Sofía como reemplazo. Damián anotó todo y dijo que investigaría su historial laboral, estabilidad financiera, antecedentes penales y lo que sus vecinos pensaban de ellos. Dijo que la gente siempre dejaba rastros de quiénes eran realmente y que él era bueno encontrando esos rastros. Mi esposo preguntó cuánto tiempo tomaría, y Damián dijo que tendría hallazgos preliminares en unas 2 semanas. ¿Pausa de patrocinador omitida? La espera fue terrible porque cada día sentía que los Lara podrían aparecer e intentar llevarse a Sofía o que la corte podría fallar repentinamente a su favor. Sofía seguía preguntando por qué parecíamos preocupados e intenté actuar normal, pero ella podía notar que algo andaba mal. La llevé al parque, le preparé sus comidas favoritas y la ayudé con la tarea como si todo estuviera bien, pero por dentro estaba contando los días hasta que Damián llamara. 2 semanas después, mi teléfono sonó mientras preparaba el desayuno, y Damián preguntó si podíamos reunirnos en la oficina de la licenciada Ocampo esa tarde. Se me revolvió el estómago porque no pude saber por su voz si había encontrado buenas o malas noticias. Conseguimos una niñera para Sofía y condujimos al edificio del despacho de la licenciada en el centro. Damián ya estaba allí cuando llegamos y tenía una gruesa carpeta sobre la mesa de conferencias. La licenciada cerró la puerta y todos nos sentamos mientras Damián abría la carpeta y extendía papeles frente a nosotros. Dijo que los Lara eran aún más inestables de lo que habíamos pensado y que había encontrado evidencia que perjudicaría seriamente su reclamo de custodia. Nos mostró documentos que probaban que se habían mudado 3 veces en los últimos 2 años, cada vez yéndose repentinamente sin mucho aviso a los propietarios o vecinos. Carla había sido hospitalizada 2 veces por emergencias psiquiátricas, según los registros del hospital que él había obtenido a través de sus contactos. Eduardo había perdido su trabajo hace 6 meses después de múltiples advertencias por faltar al trabajo y comportamiento errático. Actualmente tenían 3 meses de retraso en el alquiler y enfrentaban el desalojo de su casa actual. Mi esposo se inclinó hacia adelante y preguntó si esto significaba que no podían obtener la custodia, y la licenciada dijo que ayudaba significativamente a nuestro caso, pero que necesitábamos más. Damián sacó otra pila de papeles y dijo que aquí era donde se ponía realmente interesante. Había logrado conseguir copias del expediente médico de Carla de su psiquiatra a través de un vacío legal relacionado con el caso de custodia. Los registros mostraban que le habían recetado medicamentos antipsicóticos después de la muerte de Ana para tratar una depresión severa y delirios. Las notas de su psiquiatra describían cómo Carla hablaba de Ana como si todavía estuviera viva e insistía en que podía oír a su hija llamándola. La medicación había ayudado por un tiempo, pero Carla dejó de tomarla hace aproximadamente 1 año, en contra del consejo médico. Su psiquiatra había tratado de convencerla de reanudar el tratamiento, pero Carla se negó y dejó de asistir a las sesiones de terapia. Damián dijo que esto explicaba por qué Carla parecía tan desesperada por conseguir a Sofía, porque en su mente estaba recuperando a Ana. Los registros laborales de Eduardo mostraban que había sido despedido por gritar a sus compañeros de trabajo e irse del trabajo a mitad de turno sin explicación. Su antiguo jefe había notado en su expediente que Eduardo parecía estar sufriendo algún tipo de crisis nerviosa y le recomendó buscar ayuda profesional. Me sentí enferma leyendo todo esto porque estas eran las personas que querían criar a nuestra hija. La licenciada Ocampo dijo que esta evidencia era exactamente lo que necesitábamos para demostrar que los Lara no eran aptos para criar a nadie, especialmente a una niña que nunca habían conocido y que ya estaba traumatizada por esta situación. Pero nos advirtió que la enfermedad mental relacionada con el duelo podría hacer que la jueza sintiera compasión por ellos en lugar de descalificarlos como padres. Algunos jueces creían que quitar los derechos de paternidad debido a problemas de salud mental era discriminatorio, a menos que pudiéramos probar que su inestabilidad representaba un peligro real para Sofía. Mi esposo se frustró y dijo que si no era obvio que eran peligrosos si Carla estaba delirando y Eduardo tenía arrebatos violentos. La licenciada dijo que necesitábamos documentar incidentes específicos que demostraran que no podían proporcionar un entorno seguro, no solo inestabilidad general. Damián dijo que aún no había terminado y sacó más papeles. Había entrevistado a los vecinos actuales de los Lara y 3 personas diferentes habían presentado denuncias ante el DIF en el último año. Los informes describían a Carla parada en su jardín hablando con una niña imaginaria y sacando juguetes para nadie. Un vecino la había visto teniendo una conversación completa con el aire, llamando a Ana por su nombre. Otro vecino informó que Eduardo tenía ataques de gritos en medio de la noche y había amenazado con pelear con otro vecino por un lugar de estacionamiento. El DIF había realizado visitas de bienestar después de cada informe, pero cerró los casos porque no había ningún niño en el hogar que estuviera en peligro.
Damián dijo que los informes del DIF eran críticos porque mostraban un patrón de comportamiento preocupante presenciado por múltiples fuentes independientes. Durante las siguientes 2 semanas, Marcela terminó su evaluación y nos llamó a una reunión para discutir sus hallazgos. Nos sentamos en su consultorio mientras ella revisaba sus notas y decía que Sofía era una niña bien adaptada con un desarrollo normal para su edad. Sofía tenía un fuerte apego a nosotros y se sentía segura en nuestra estructura hogareña y familiar. Cuando Marcela le preguntó a Sofía sobre conocer a los Lara, Sofía había expresado una clara preferencia por quedarse con nosotros y una ansiedad significativa ante la idea de vivir con extraños. Marcela dijo que su informe recomendaría mantener el acuerdo de custodia actual porque sacar a Sofía de nuestro hogar le causaría un grave daño psicológico. Sentí un gran alivio. Pero luego Marcela dijo que había más que debíamos discutir. Dijo que el dolor de los Lara por la muerte de Ana era claramente genuino y que su deseo de conexión con Sofía provenía de un trauma no resuelto más que de una intención maliciosa. Carla estaba luchando con un duelo complicado que se había convertido en delirio. Y Eduardo estaba lidiando con la culpa y la depresión que se manifestaban como ira. Marcela había recomendado en su informe que los Lara se sometieran a terapia intensiva antes de que se pudiera considerar cualquier contacto con Sofía. El abogado de ellos había aceptado el requisito de la terapia, pero seguía presionando para obtener derechos de visita eventuales una vez que los Lara estuvieran más estables. Mi esposo preguntó si eso significaba que la jueza podría ordenarnos dejar que vieran a Sofía algún día, y Marcela dijo que era posible, dependiendo de cómo respondieran los Lara al tratamiento. 4 semanas después de iniciado el proceso de evaluación, la licenciada Ocampo llamó y dijo que el abogado de los Lara había solicitado una sesión de mediación para discutir posibles soluciones de compromiso. La licenciada sonaba escéptica y dijo que la mediación a menudo fracasaba en casos tan cargados emocionalmente, pero que podría revelar las verdaderas intenciones de los Lara y, de hecho, podría fortalecer nuestro caso si decían cosas incorrectas. Acordamos reunirnos con un mediador designado por el tribunal presente para evitar que las cosas se salieran de control. Mientras tanto, Sofía había comenzado a hacer más preguntas sobre sus padres biológicos y qué tipo de personas eran. No quería ponerla en su contra porque eso podría ser contraproducente en el tribunal, pero tampoco quería mentir y hacerlos sonar mejor de lo que eran. Le dije que estaban pasando por momentos muy difíciles y lidiando con su propia tristeza por perder a alguien que amaban. Sofía preguntó si eso significaba que eran buenas personas, y le dije que pensaba que probablemente eran buenas personas a las que les había pasado algo muy malo y que tenían problemas para lidiar con ello. Sofía se quedó callada por un minuto y luego dijo que se sentía mal por ellos, pero que no quería vivir con gente triste que eran extraños para ella. Preguntó si sentir lástima por ellos significaba que tenía que irse a vivir con ellos, y le prometí que sentir lástima por alguien no significaba que tuvieras que renunciar a toda tu vida por ellos. La sesión de mediación se programó para la semana siguiente en un edificio de oficinas neutral en el centro. La licenciada Ocampo nos dijo que mantuviéramos la calma y la dejáramos hablar a ella la mayor parte del tiempo. Mi esposo y yo condujimos hasta allí en silencio porque ambos sabíamos que esto probablemente era inútil, pero teníamos que intentarlo. La sala de conferencias tenía una mesa larga con sillas a ambos lados y un mediador ya esperando cuando llegamos. Los Lara aparecieron 5 minutos después con su abogado. Carla se veía diferente que en la cafetería, como si estuviera bajo medicación que suavizaba sus rasgos y hacía sus movimientos lentos. Eduardo entró primero y se sentó sin mirarnos. Su abogado era un hombre de mediana edad con un traje caro que se presentó y comenzó a explicar el proceso de mediación. La mediadora era una mujer que dijo que su trabajo era ayudar a ambas familias a encontrar puntos en común y llegar a un acuerdo que sirviera a los intereses de todos. Quería decirle que no había puntos en común entre nosotros y las personas que mataron a nuestra hija, pero la licenciada Ocampo me apretó el brazo debajo de la mesa. Eduardo carraspeó y dijo que apreciaban que hubiéramos venido porque esto era difícil para todos los involucrados. Dijo que entendían que Sofía había vivido con nosotros toda su vida y que no estaban tratando de perturbar su mundo. Carla asintió, pero no habló. Eduardo continuó y dijo que solo querían ser parte de la vida de Sofía como sus padres biológicos. Tal vez comenzar con algunas visitas supervisadas para que todos pudieran conocerse. La licenciada Ocampo preguntó qué arreglo específico tenían en mente. Eduardo dijo que tal vez una vez al mes al principio, solo unas pocas horas con un trabajador social presente, y luego aumentar gradualmente a visitas de fin de semana después de que Sofía se sintiera cómoda. Dijo que eventualmente esperaban llegar a una custodia compartida donde Sofía pasara tiempo con ambas familias. La mano de mi esposo golpeó la mesa y dijo, absolutamente no. Sofía les tenía miedo y forzar el contacto la lastimaría. Carla comenzó a llorar en voz baja y dijo que solo querían conocer a su hija. Sentí que la ira crecía en mi pecho, me incliné hacia adelante y les pregunté directamente por qué creían que merecían algún acceso a Sofía después de matar a Ana por su descuido. La habitación quedó en completo silencio. El rostro de Eduardo cambió y se endureció mientras Carla sollozaba más fuerte. Su abogado objetó y dijo que la muerte de Ana fue un terrible accidente que no tenía nada que ver con la situación de custodia de Sofía. La mediadora intentó redirigir la conversación, pero yo seguí. Dije que dejaron a nuestra hija en un coche caliente y ella murió sola y asustada, y ahora querían llevarse a la niña que nosotros criamos. Eduardo apretó la mandíbula, y Carla se cubrió la cara con las manos. Mi esposo se inclinó hacia adelante y les dijo que en realidad no querían a Sofía,
Querían reemplazar a Ana y hacerse sentir mejor sobre lo que hicieron. Eduardo se puso de pie tan rápido que su silla raspó el suelo. Gritó que le robamos 10 años con su hija biológica mientras él criaba a la nuestra. Carla lo agarró del brazo y le rogó que se sentara, pero él siguió gritando. Dijo que no teníamos idea de por lo que habían pasado y que estábamos usando la muerte de Ana para mantener a Sofía alejada de sus verdaderos padres. La mediadora se puso de pie y pidió un receso antes de que las cosas empeoraran. La licenciada Ocampo nos sacó al pasillo mientras los Lara se iban en la otra dirección. Dijo que acababan de destruir su propio caso al mostrar que su verdadera motivación era el reemplazo en lugar de una preocupación real por la crianza. La mediadora informaría de todo este intercambio a la jueza y esto probaba nuestro argumento de que el contacto dañaría a Sofía. Mi esposo preguntó si teníamos que volver a entrar. La licenciada dijo que no, que la mediación había terminado claramente y que debíamos irnos. Salimos del edificio y me sentí temblorosa, pero también aliviada de que los Lara hubieran mostrado su verdadera cara frente a testigos. 2 días después, Rolando llamó al teléfono de mi esposo mientras cenábamos. Dijo que tenía noticias importantes sobre posibles cargos penales contra los Lara. Mi esposo puso el teléfono en altavoz y Rolando explicó que había estado investigando la muerte de Ana y había encontrado un testigo. Un vecino vio a Eduardo dejar a Ana en el coche ese día y llamó a la policía para reportarlo, pero de alguna manera el informe nunca se investigó adecuadamente. Con este testigo dispuesto a declarar, el fiscal del distrito podría reabrir el caso. Pregunté si eso significaba que los Lara realmente podrían ser acusados de un delito. Rolando dijo que sí, posiblemente homicidio negligente o poner en peligro a un menor, que eran delitos graves. Ya se había puesto en contacto con la oficina del fiscal y estaban interesados en revisar la evidencia. Mi esposo preguntó cuánto tiempo tomaría eso, y Rolando dijo que probablemente unas pocas semanas para que investigaran y decidieran si presentaban cargos. A la mañana siguiente, Rolando se reunió con el fiscal y le presentó toda la evidencia que había reunido sobre la muerte de Ana. El fiscal aceptó investigar, pero advirtió que ir tras un caso de hace 2 años sería difícil. Dijo que el evidente dolor de los Lara podría hacer que un jurado sintiera lástima por ellos en lugar de querer castigarlos. Aún así, incluso la amenaza de cargos penales podría presionarlos a retirar su reclamo de custodia por Sofía. Rolando dijo que nos mantendría informados sobre la decisión del fiscal. 3 días después de eso, la licenciada Ocampo llamó y dijo que el abogado de los Lara la había contactado con una oferta. Sus clientes retirarían su petición de custodia por completo si aceptábamos no buscar cargos penales contra ellos. La licenciada le dijo que nosotros no controlábamos la oficina del fiscal, pero que nos comunicaría la oferta. Mi esposo y yo nos sentamos en la mesa de la cocina esa noche tratando de decidir qué queríamos. Una parte de mí quería verlos procesados y responsabilizados por lo que le hicieron a Ana, pero otra parte de mí solo quería que esta pesadilla terminara para que nuestra familia pudiera volver a la normalidad. Mi esposo dijo que se lo debíamos a Ana, asegurarnos de que su muerte significara algo y no fuera simplemente barrida bajo la alfombra. Pero también se lo debíamos a Sofía, protegerla de meses o años de trauma legal mientras un juicio penal se prolongaba. Dije que no sabía a qué hija debíamos priorizar cuando sus necesidades parecían tirar en direcciones opuestas. Le dimos vueltas durante horas sin llegar a una decisión. Al día siguiente, nos reunimos con Marcela en su consultorio, y ella pudo notar que algo andaba mal. Preguntó cómo estaba Sofía y admití que la preocupación de Sofía había empeorado porque podía sentir nuestro estrés. Marcela dijo que eso era exactamente lo que temía. Dijo que la salud mental inmediata de Sofía tenía que ser nuestra máxima prioridad en este momento. Si los Lara retiraban su reclamo de custodia, Sofía podría comenzar a sanar de toda esta interrupción y miedo. Pero si presionábamos para que los procesaran, el trauma se extendería por meses o quizás años mientras el caso pasaba por los tribunales. Marcela dijo que entendía nuestro deseo de justicia, pero teníamos que pensar en lo que Sofía más necesitaba. Le pregunté si eso significaba que debíamos dejar que los Lara se salieran con la suya después de matar a nuestra hija. Marcela dijo que no se trataba de dejar que se salieran con la suya. Se trataba de elegir qué camino realmente ayudaría a Sofía en lugar de qué camino satisfaría nuestra propia necesidad de venganza. Dijo que los Lara tendrían que vivir con lo que hicieron por el resto de sus vidas, independientemente de si iban a prisión o no. Mi esposo y yo salimos de su consultorio sintiéndonos aún más confundidos sobre cuál era la elección correcta. Esa noche, mi esposo y yo nos quedamos despiertos hasta tarde tratando de decidir qué le debíamos a cada hija. Seguía pensando en Ana muriendo sola en ese coche y cómo los Lara nunca enfrentaron ningún castigo por ello. Pero también pensaba en Sofía llorando hasta quedarse dormida porque podía sentir nuestro estrés. Mi esposo dijo que deberíamos llamar a Rolando por la mañana y decirle que siguiera adelante apoyando la investigación del fiscal. Estuve de acuerdo, porque tal vez hacer que los Lara rindieran cuentas nos ayudaría a procesar lo que le pasó a Ana. A la mañana siguiente, llamé a Rolando y le expliqué nuestra decisión. Dijo que entendía y que contactaría a la oficina del fiscal de inmediato. Le dije que apoyaríamos la acusación, pero que no podríamos participar activamente si eso significaba arrastrar a Sofía a través de meses de trauma. Rolando dijo que el fiscal podría proceder de todos modos basándose en el testimonio del testigo y la evidencia del encubrimiento. 3 días después,
Rolando volvió a llamar y dijo que el fiscal estaba presentando cargos contra los Lara por homicidio negligente y poner en peligro a un menor. El gran jurado había revisado la evidencia y emitido una acusación formal. Sentí una extraña mezcla de alivio y culpa, porque una parte de mí quería que fueran castigados, pero otra parte se sentía mal por ello. Mi esposo preguntó cuándo sería el juicio y Rolando dijo que probablemente en 6 u 8 meses, porque los casos penales llevan tiempo de preparación. La acusación cambió todo en nuestro caso de custodia casi de la noche a la mañana. La licenciada Ocampo llamó el mismo día y dijo que el abogado de los Lara se había retirado por completo de su petición de custodia. Dijo que ningún abogado quiere representar a padres que enfrentan cargos penales por matar a un niño mientras intentan simultáneamente obtener la custodia de otro. Los Lara también habían cesado todos los intentos de contactarnos o hacer demandas sobre Sofía. La licenciada ya estaba preparando la documentación para solicitar la confirmación de la custodia permanente y la terminación de los derechos parentales de los Lara basándose en su conducta criminal. Dijo que los jueces casi nunca otorgan la custodia a padres que enfrentan cargos graves relacionados con el bienestar infantil. Pregunté si esto significaba que habíamos ganado, y la licenciada dijo que todavía necesitábamos la orden judicial final, pero que sí. Íbamos a quedarnos con Sofía. Mi esposo me agarró la mano sobre la mesa y comencé a llorar porque la pesadilla realmente podría estar terminando. Durante las siguientes semanas noté que mis niveles de estrés bajaban y aparentemente, Sofía también lo notó. Entró a la cocina una mañana mientras yo preparaba el desayuno y preguntó si los problemas legales habían terminado. Le dije que estábamos progresando muy bien y que estaba a salvo con nosotros para siempre. Sofía pareció aliviada, pero luego preguntó si alguna vez tendría que conocer a sus padres biológicos. Me senté con ella y le dije honestamente que no sabía qué deparaba el futuro, pero que en este momento no tenía que preocuparse por eso. Pregunté si eran malas personas y batallé con cómo responder a eso. Finalmente le dije que cometieron algunos errores muy graves y que estaban lidiando con las consecuencias de esas elecciones. Sofía pareció aceptar eso y volvió a comer su cereal. Más tarde ese día, preguntó si podía invitar amigas a una pijamada y me di cuenta de que no había pedido tener amigas en casa en meses porque había estado demasiado ansiosa. La licenciada Ocampo llamó la semana siguiente y dijo que el juicio penal de los Lara estaba programado para dentro de 6 meses. Nuestra audiencia de custodia probablemente esperaría hasta después del veredicto porque la jueza quería ver cómo resultaba el caso penal. Si los Lara eran condenados, terminar sus derechos parentales se volvería casi automático. Si de alguna manera eran absueltos, tendríamos que argumentar su aptitud basándonos en toda la evidencia que Damián había reunido sobre su salud mental e inestabilidad. Mi esposo preguntó cuáles eran las posibilidades de que fueran absueltos, y la licenciada dijo que eran mínimas, dado el testimonio del testigo y su propia admisión durante nuestra sesión de mediación. Aún así, teníamos que esperar a que se desarrollara el juicio antes de poder finalizar la custodia de Sofía permanentemente. Empecé a ver a una terapeuta especialista en duelo por esa época porque me di cuenta de que necesitaba ayuda para procesar todo. El nombre de la terapeuta era doctora Sara Sánchez y se especializaba en situaciones de duelo complicado. Le conté sobre la muerte de Ana antes de que yo supiera que existía y sobre los Lara tratando de reemplazarla con Sofía. La doctora Sánchez me ayudó a entender que podía llorar por la hija que nunca conocí mientras protegía a la hija que estaba criando. Dijo que no eran lealtades en competencia, sino responsabilidades paralelas que ambas merecían atención. Fui a sesiones 2 veces por semana al principio y gradualmente trabajé la ira que sentía hacia los Lara y la tristeza por nunca haber conocido a Ana. La doctora Sánchez dijo que era normal sentir que le había fallado a Ana, aunque lógicamente sabía que no podría haber evitado lo que sucedió. Me ayudó a separar mi dolor por la muerte de Ana de mi miedo a perder a Sofía. Mi esposo luchó más con la ira y las fantasías de venganza sobre los Lara que yo. Se quedaba despierto por la noche imaginando confrontarlos o hacerlos sufrir de la manera en que Ana sufrió. Lo convencí de que viniera a las sesiones de terapia conmigo y la doctora Sánchez trabajó con ambos en procesar su rabia. Explicó que las fantasías de venganza eran normales, pero actuar sobre ellas solo lastimaría a nuestra familia y les daría a los Lara más poder sobre nuestras vidas. Mi esposo gradualmente superó su ira hasta aceptar que no podíamos cambiar lo que le pasó a Ana. Solo podíamos controlar cómo avanzábamos y cómo protegíamos a Sofía de más daño. Comenzó a dormir mejor y dejó de revisar obsesivamente las noticias en busca de actualizaciones sobre el caso de los Lara. 3 meses después de la acusación, la licenciada Ocampo llamó con noticias inesperadas. El abogado de los Lara la había contactado con una oferta de acuerdo de culpabilidad. Se declararían culpables de cargos reducidos y aceptarían la terminación de los derechos parentales de Sofía a cambio de libertad condicional en lugar de tiempo en prisión. El fiscal estaba dispuesto a aceptar este acuerdo para evitar un juicio difícil que podría generar simpatía por los Lara. La licenciada dijo que la oferta estaba sobre la mesa por una semana y que necesitábamos decidir si la apoyábamos. La primera reacción de mi esposo fue de ira porque quería verlos ir a prisión. Entendí sus sentimientos, pero también pensé en lo que esto significaría para Sofía. Un juicio llevaría semanas e involucraría testimonios sobre la muerte de Ana que podrían hacerse públicos. Con un acuerdo de culpabilidad, todo se resolvería rápida y silenciosamente. Nos reunimos con la licenciada en su oficina para discutir los pros y los contras de aceptar el acuerdo. Explicó que este era en realidad el mejor resultado posible para nuestra familia. Los Lara tendrían antecedentes penales que los seguirían para siempre.
Nosotros tendríamos la custodia legal exclusiva con sus derechos parentales terminados permanentemente. Sofía podría comenzar a sanar verdaderamente sin la amenaza de un juicio cerniéndose sobre nosotros. La única desventaja era que los Lara no irían a prisión, pero la licenciada dijo que las sentencias de prisión en estos casos a menudo eran cortas de todos modos debido a su falta de antecedentes penales. Mi esposo preguntó si pareceríamos débiles al aceptar el trato, y la licenciada dijo que no, que pareceríamos padres que priorizan el bienestar de su hija por encima de la venganza. Hablamos durante más de una hora y finalmente acordamos apoyar el acuerdo de culpabilidad. Llamé a Rolando después y dijo que informaría al fiscal de nuestra posición. La audiencia de declaración de culpabilidad tuvo lugar 2 semanas después en el Tribunal del Condado. Decidí asistir porque necesitaba ver a los Lara aceptar la responsabilidad por la muerte de Ana. Mi esposo se quedó en casa con Sofía porque no queríamos que ella estuviera cerca del tribunal. La sala era pequeña y estaba casi vacía, excepto por los abogados y el personal del tribunal. Los Lara se sentaron en la mesa de la defensa con su abogado y ninguno de los dos me miró cuando entré. El juez les preguntó si entendían que se estaban declarando culpables de homicidio negligente y de poner en peligro a un menor. Ambos dijeron sí en voces bajas. Luego, el juez le preguntó a Carla si quería hacer una declaración antes de la sentencia. Carla se puso de pie y leyó un trozo de papel con voz temblorosa. Dijo que lo sentía por nosotros y por Sofía por todo lo que había sucedido. Dijo que sabía que no merecía el perdón, pero que esperaba que algún día Sofía entendiera que la habían amado aunque nunca la conocieron. Dijo que aceptar la terminación de los derechos parentales era lo más difícil que había hecho, pero sabía que era lo correcto. Eduardo permaneció en silencio y con cara de piedra durante toda la audiencia. El juez los sentenció a ambos a 5 años de libertad condicional y les ordenó continuar con el tratamiento de salud mental. Después de la audiencia, la licenciada Ocampo presentó la documentación final de custodia ante el tribunal familiar. El juez revisó todo y firmó una orden terminando los derechos parentales de los Lara y confirmándonos como los únicos padres legales de Sofía. La licenciada trajo la orden firmada a nuestra casa esa noche y todos celebramos con helado. Explicó que ahora teníamos la opción de contarle a Sofía sobre el resultado o protegerla de los detalles. Mi esposo y yo lo discutimos esa noche y decidimos que Sofía merecía saber la resolución en términos apropiados para su edad. Había estado viviendo con incertidumbre durante meses y necesitaba saber que todo estaba realmente resuelto. Le diríamos al día siguiente, cuando todos estuviéramos tranquilos y pudiéramos responder a sus preguntas adecuadamente. A la mañana siguiente sentamos a Sofía en la mesa de la cocina después del desayuno y le dijimos que el caso judicial había terminado por completo. Nos miró con los ojos muy abiertos y preguntó qué significaba eso exactamente. Le expliqué que la jueza firmó papeles que decían que ella es nuestra hija para siempre y que nada puede cambiar eso. Los hombros de Sofía se relajaron y preguntó si las otras personas intentarían llevársela de nuevo. Mi esposo dijo que no. Ellos aceptaron que ella debía quedarse con nosotros y no nos contactarán de nuevo. Ella se quedó callada por un minuto y luego preguntó qué les había pasado y por qué habían cambiado de opinión. Le dije que cometieron algunos errores muy graves que lastimaron a la gente y que el tribunal decidió que era mejor para todos si ella se quedaba con nuestra familia. Sofía asintió lentamente y dijo que se sentía aliviada, pero también un poco triste y no sabía por qué. Mi esposo la abrazó y le dijo que estaba bien tener sentimientos encontrados sobre situaciones complicadas. Preguntó si alguna vez los conocería, y honestamente le dije que no lo creía, pero que siempre responderíamos a sus preguntas sobre ellos. Sofía subió a su habitación y oí que cerraba la puerta en silencio. Mi esposo y yo nos miramos y supimos que necesitaba tiempo para procesar todo por su cuenta. 2 días después, Marcela vino a nuestra casa para una última sesión con Sofía. Se sentaron en la sala mientras mi esposo y yo nos quedamos en la cocina, dándoles privacidad. Podía oír la voz de Sofía ocasionalmente, pero no podía entender las palabras. La sesión duró casi 1 hora y cuando terminaron, Marcela vino a hablar con nosotros mientras Sofía volvía a subir. Marcela dijo que Sofía estaba procesando bien sus sentimientos, pero que luchaba con la idea de que tiene padres biológicos en algún lugar que nunca conocerá. Sofía le dijo a Marcela que estaba feliz de quedarse con nosotros, pero que se sentía extraña sabiendo que había personas por ahí relacionadas con ella por sangre. Marcela dijo que normalizó esos sentimientos y le explicó que podrían cambiar a medida que Sofía creciera y que eso estaba completamente bien. También dijo que Sofía expresó cierta curiosidad sobre Ana y cómo era. Marcela sugirió que mantuviéramos la comunicación abierta sobre ambos temas y no los tratáramos como temas prohibidos. Mi esposo preguntó si Sofía estaría bien a largo plazo y Marcela dijo que sí. Los niños son notablemente resilientes cuando tienen hogares estables y amorosos. Nos recomendó que habláramos con Sofía regularmente y tal vez hiciéramos algo de terapia familiar en 6 meses solo para asegurarnos de que todos se estuvieran adaptando bien. Pasaron 6 meses y Sofía parecía una niña diferente. Su ansiedad disminuyó tanto que dejó de tener las pesadillas que la atormentaron durante la batalla por la custodia. Dormía toda la noche la mayoría de las noches y su apetito volvió por completo. A veces hacía preguntas sobre sus padres biológicos de la nada, como preguntándose cómo se veían o si tenían los mismos intereses que ella. Respondíamos honestamente sin entrar en los detalles dolorosos sobre la muerte de Ana. También preguntó sobre la bebé que fue cambiada con ella, y hablábamos de Ana en términos generales, diciendo que tendría la misma edad y que podrían haberle gustado cosas similares.
Siempre me aseguré de enfatizar que nuestro vínculo como familia no se debilitaba por la biología y que el amor construido durante 10 años era real y duradero. Sofía parecía aceptar esto y generalmente pasaba a otros temas con bastante rapidez. Mi esposo notó que tenía más confianza en la escuela y hacía nuevos amigos más fácilmente que antes. Su maestra dijo que Sofía participaba más en clase y parecía más feliz en general. Me encontré pensando en Ana constantemente durante esos meses. Tarde en la noche, me quedaba despierta preguntándome cómo se veía y cómo era su personalidad. Mi esposo y yo hablamos varias veces sobre visitar su tumba, pero cada vez que estábamos cerca de decidirnos, nos echábamos atrás. Se sentía demasiado doloroso enfrentar la realidad de su muerte de una manera tan concreta. Un sábado por la tarde, estábamos trabajando en el jardín y mi esposo sugirió que plantáramos un árbol en memoria de Ana. Me encantó la idea de inmediato porque se sentía como crear algo vivo y en crecimiento en lugar de centrarse en la muerte. Fuimos al vivero y elegimos un arce joven con hojas de un verde brillante. Esa noche, cavamos un hoyo en la esquina del jardín donde recibiría luz solar. Sofía salió y preguntó qué estábamos haciendo. Mi esposo le dijo que estábamos plantando un árbol para su hermana Ana, a quien nunca llegó a conocer. Sofía se quedó allí mirándonos trabajar y no dijo nada por un rato. Después de que terminamos de plantar y regar el árbol, preguntó si podía ayudar a cuidarlo. Dijimos que por supuesto, y los tres nos quedamos allí mirando juntos el pequeño árbol. Unas semanas después de plantar el árbol de Ana, Sofía nos sorprendió en la cena preguntando si podía escribirle una carta a Ana. Mi esposo y yo intercambiamos miradas y le pregunté qué quería decir en la carta. Sofía dijo que quería contarle a Ana sobre su vida y lo que podrían haber hecho juntas si las cosas hubieran sido diferentes. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuve y dije que era una idea hermosa. Esa noche, Sofía se sentó en la mesa de la cocina con papel y lápices de colores mientras la ayudábamos a escribir. Describió su escuela, sus amigos y sus actividades favoritas. Escribió sobre nuestras tradiciones familiares y los viajes que hacíamos juntos. Dijo que deseaba que hubieran sido hermanas que crecieran juntas y jugaran juntas. Dibujó nuestra casa en el jardín con el árbol de Ana. Cuando terminó, dobló la carta con cuidado y preguntó qué debíamos hacer con ella. Mi esposo encontró una pequeña caja de madera en la cochera y colocamos la carta dentro junto con una foto de nuestra familia. Al día siguiente tuvimos una pequeña ceremonia bajo el árbol de Ana, solo nosotros tres. Cavamos un hoyo cerca de las raíces y enterramos la caja allí. Sofía dijo algunas palabras sobre esperar que Ana estuviera en paz donde quiera que estuviera. Añadí que siempre la recordaríamos y mantendríamos viva su memoria a través del árbol. Mi esposo dijo que a Ana le habría encantado tener a Sofía como hermana. Un año después de que descubrimos por primera vez el intercambio en el hospital, nuestra familia se sentía completamente diferente de cómo se sintió durante esos horribles meses de incertidumbre. Sofía entendía su complicada historia de origen y la había procesado de una manera saludable que no definía toda su identidad. Sabía que había sido cambiada al nacer y que tenía padres biológicos que nunca conocería, pero se sentía segura en nuestro amor y compromiso. Los tres habíamos aprendido que la familia es algo que construyes a través de años de cuidado diario y no solo algo determinado por la conexión genética. Celebramos el aniversario en silencio sin hacer un gran escándalo al respecto. Sofía apenas parecía recordar la fecha exacta, lo que nos dijo que realmente había superado el trauma. Mi esposo y yo nos sentimos agradecidos de haber luchado tanto para mantener unida a nuestra familia y haber tomado las decisiones correctas incluso cuando todo parecía imposible. Por esa misma época, la licenciada Ocampo llamó para decirnos que los Lara habían completado su libertad condicional con éxito. Dijo que se habían mudado a otro estado para empezar de nuevo en un lugar nuevo. Aparentemente, Carla estaba en terapia intensiva trabajando en su duelo y culpa por la muerte de Ana. Eduardo había encontrado un nuevo empleo y estaban tratando de reconstruir sus vidas por separado de la tragedia que los definió durante tanto tiempo. La licenciada preguntó si queríamos su información de contacto en caso de que Sofía alguna vez quisiera contactarlos cuando fuera mayor. Mi esposo y yo lo discutimos y decidimos guardar la información en un lugar seguro, pero no compartirla con Sofía a menos que ella lo pidiera específicamente cuando fuera adulta. No les deseábamos mal a los Lara ni queríamos que sufrieran para siempre, pero nos sentimos aliviados de que ya no fueran parte de nuestras vidas ni ninguna amenaza para la estabilidad de nuestra familia. Su capítulo en nuestra historia se había cerrado y finalmente podíamos avanzar por completo. Cuando Sofía empezó la secundaria ese otoño, parecía haber integrado completamente su historia de origen en su sentido de identidad sin dejar que definiera quién era. Le contó a algunas amigas cercanas sobre ser cambiada al nacer y a ellas les pareció fascinante en lugar de extraño o traumático. Una amiga le hizo toneladas de preguntas sobre qué se sentía descubrirlo, y Sofía respondió con naturalidad sin emocionarse. Su resiliencia me asombró y confirmó que habíamos tomado las decisiones correctas durante toda la crisis. Se unió al periódico escolar y escribió un ensayo sobre la familia que su maestra elogió por su madurez. Sofía estaba prosperando de maneras que parecían imposibles durante esos oscuros meses de la batalla por la custodia. Mi esposo y yo decidimos renovar nuestros votos matrimoniales en nuestro aniversario ese año. Llevábamos 15 años de casados y queríamos marcar la ocasión de una manera significativa que incluyera a Sofía. Planeamos una pequeña ceremonia en nuestro jardín bajo el árbol de Ana, que había crecido más alto y frondoso durante el último año.
Invitamos solo a nuestros familiares más cercanos y algunos amigos. Durante la ceremonia, intercambiamos promesas no solo entre nosotros, sino también con Sofía. Mi esposo prometió ser siempre su papá, independientemente de la biología, y apoyarla en cada desafío que la vida le presentara. Yo prometí amarla incondicionalmente y ayudarla a crecer para convertirse en la persona que estaba destinada a ser. Luego, Sofía leyó un poema que ella misma había escrito sobre cómo el amor es más fuerte que el ADN y la familia se construye a través de experiencias compartidas, no de genética compartida. Todos estábamos llorando cuando terminó, y me sentí abrumada de gratitud por nuestra familia y todo lo que habíamos sobrevivido juntos. Después de la ceremonia, comimos pastel y Sofía corrió jugando con sus primos como cualquier niña normal y feliz. Empecé a trabajar como voluntaria en una organización de apoyo para familias afectadas por errores hospitalarios y situaciones de bebés cambiados al nacer unos meses después de nuestra renovación de votos. Compartir nuestra experiencia con otras familias que atravesaban crisis similares ayudó a dar sentido a todo lo que habíamos soportado. Hablé con padres que acababan de descubrir intercambios y los ayudé a navegar las complejidades emocionales y legales. Algunas situaciones involucraban a familias que querían mantener relaciones con ambos niños, mientras que otras eran más conflictivas, como lo había sido la nuestra. Mi esposo se unió a mí en el trabajo de promoción centrado en mejorar los procedimientos de identificación hospitalaria para prevenir futuros intercambios. Testificamos en audiencias legislativas estatales sobre la necesidad de mejores protocolos y sistemas de seguimiento. El trabajo se sentía importante y nos ayudó a canalizar nuestra ira y dolor en algo constructivo que podría proteger a otras familias de pasar por lo que experimentamos. Sofía llegó a casa de la escuela una tarde, unos 6 meses después de nuestra renovación de votos, y preguntó si podía hacer su proyecto de narrativa personal de 8º grado, segundo de secundaria, sobre ser cambiada al nacer. Mi esposo y yo nos sentamos con ella en la mesa de la cocina para hablar sobre lo que se sentía cómoda compartiendo públicamente. Explicó que quería escribir sobre cómo los lazos familiares importan más que la biología y cómo el amor puede superar situaciones realmente difíciles. Le preguntamos si estaba segura de querer que sus compañeros de clase supieran detalles tan personales sobre nuestra familia, y dijo que sí, que tal vez ayudaría a otros niños que se sentían diferentes o que tenían historias familiares complicadas. Pasó 2 semanas trabajando en el ensayo y nos mostró borradores mientras refinaba su mensaje sobre la familia elegida frente a la conexión biológica. Su maestra me llamó después de leer la versión final y dijo que la madurez de Sofía para manejar un tema tan complejo era notable para alguien de su edad. El ensayo obtuvo las mejores calificaciones y Sofía lo presentó a su clase con una confianza que me hizo sentir increíblemente orgullosa. Habían pasado 2 años desde esa horrible reunión en la cafetería cuando nos enteramos de la muerte de Ana y la demanda de custodia de los Lara. Nuestra familia había sobrevivido a algo que podría habernos destruido, pero en cambio salimos más fuertes y más conectados. Sofía estaba prosperando en la escuela con buenos amigos y relaciones saludables. Mi esposo y yo habíamos procesado nuestro dolor por Ana a través de terapia continua y encontramos paz al amar a una hija que nunca llegamos a conocer. La documentación legal reposaba en nuestro archivador como prueba de que nadie podría volver a amenazar a nuestra familia. Construimos una vida que reconocía nuestra complicada historia sin dejar que definiera nuestro futuro. Sofía conocía su historia de origen y la había integrado en su identidad de manera saludable. La vida nos puso en una situación imposible con pérdidas, batallas legales y dolor, pero encontramos juntos el camino para superarlo. Y ese es el resumen de hoy. Me gusta cuando las historias te dejan algo que realmente puedes llevarte. Si esta lo hizo, me alegra que te hayas quedado hasta el final.